Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles que nos acompañen. Hace muchas horas que estamos participando de este encuentro, así que gracias por seguir acá. Vamos a tener una sesión realmente muy interesante porque vamos a hablar de insuficiencia cardíaca y vamos a tratar temas que nos van a servir para tratar a nuestros pacientes en el consultorio, en la internación, pero también vamos a hablar de las innovaciones digitales que realmente han venido para quedarse y van a ser una gran herramienta para el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a empezar y en primer lugar le quiero pedir a la doctora Rocío Barovila, que es staff del programa de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y trasplante del ICVA, que nos dé su presentación sobre cuando los 4 fantásticos no son suficientes, qué otras opciones tenemos para el manejo de los pacientes con fracción de eyección reducida. Bueno, muchas gracias, Mirta. Como bien dijo Mirta, vamos a hablar de estrategias en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, justamente cuando los 4 fantásticos ya no nos son suficientes. Para todos los que tratamos pacientes con insuficiencia cardíaca en nuestro consultorio, sabemos que se trata de un grupo de pacientes con altísimo riesgo de morbimortalidad. Afortunadamente, en los últimos días, 25, 30 años, han habido grandes avances en el tratamiento, tanto farmacológico como de dispositivos, para la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Sin embargo, sabemos que estos pacientes mantienen un alto riesgo residual a pesar de todas estas mejoras. Incluso, cuando vamos y vemos la población de pacientes incluidas en los últimos ensayos clínicos más relevantes de los últimos años, como pueden ser estudios de dapalifosina y empalifosina, por ejemplo, podemos ver que el riesgo residual, a pesar de estar en tratamiento con los 4 fantásticos, como les decimos, y de ser una población de un ensayo clínico, es decir, en un mundo ideal, el riesgo residual se mantiene alrededor del 15%. Y este riesgo incluso se duplica en pacientes de mayor riesgo, como son los incluidos en el estudio Victoria, que son aquellos pacientes que habían tenido un evento de empeoramiento de insuficiencia cardíaca en los últimos 6 meses. Por lo que muchas veces sabemos que necesitamos algo más de qué agarrarnos para tratar de intentar reducir este riesgo residual. Los 4 fantásticos, como les decimos, que yo prefiero decirle los 4 pilares, no me gustan los fantásticos, son estos 4 grupos farmacológicos y estos ya no están en duda. Sabemos que para reducir la mortalidad de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida, tenemos que iniciar tratamiento con 4 drogas. La manera de hacerlo ya también la tenemos más que clara. El estudio Strong vino a darnos el último empujón que necesitábamos para asegurarnos de que la estrategia agresiva y precoz es segura. Entonces los pacientes deben recibir el tratamiento completo, de forma agresiva, de forma precoz, y debemos titularlos también rápidamente para que puedan obtener el beneficio en la reducción de eventos de insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones y muerte. Pero muchas veces esto no es suficiente y es ahí donde entran algunas otras estrategias farmacológicas de las que podríamos agarrarnos para tratar de ayudar a nuestros pacientes. Dentro de ellas tenemos el Vericiguat, que es un estimulador oral de la guaniliato ciclasa soluble, que también nos demostró en el estudio Victoria, como les mencioné previamente, una reducción significativa del punto final combinado de muerte cardiovascular o primera hospitalización por insuficiencia cardíaca en un grupo especialmente riesgoso, que son aquellos pacientes con un evento de empeoramiento reciente, definido como una internación por insuficiencia cardíaca en los 3 meses previos o requerimiento de diuréticos endovenosos en los 6 meses previos. Más recientemente se publicó el estudio Victor, que es su contrapartida, por decirlo de alguna manera, que intentó evaluar este mismo endpoint y este mismo grupo farmacológico, pero en pacientes que no tuviesen un evento de empeoramiento reciente, y desafortunadamente no hubo diferencias significativas en los grupos, por lo que hasta ahora, por lo menos en las guías, la recomendación es para pacientes con insuficiencia cardíaca, digamos, con síntomas de insuficiencia cardíaca, a pesar de tener los 4 pilares del tratamiento y
tener un evento de empeoramiento reciente. Sabemos que podemos usar el Vericiguat en algunos otros escenarios, pero en ese caso habría que individualizar muy bien y seleccionar adecuadamente qué paciente podría beneficiarse de esa estrategia. Otro grupo farmacológico interesante para mencionar ahora es la digitoxina, que es un glucósido cardíaco muy similar a la digoxina, que probablemente nos suene más familiar a nosotros, que tiene algunas diferencias farmacocinéticas con la digoxina que le generan algo más de estabilidad. El estudio DIGIT-HF se publicó hace muy poco, donde se evaluó la digitoxina on top del tratamiento con los 4 pilares en pacientes con IC con FEBI reducida, independientemente del ritmo cardíaco que tuviesen. Como pueden ver, 27% de la cohorte nada más tenía fibrilación auricular y como ven también ahí en las curvas, la digitoxina demostró una reducción significativa también de eventos clínicos en el seguimiento. Saliendo ya del mundo farmacológico, también hay novedades en cuanto a intervenciones y dispositivos, principalmente en cuanto a insuficiencia mitral secundaria. No sé si estuvieron en los workshops y las plenarias anteriores de estructural, pero habrán discutido algunas de las novedades, seguramente, o de los cambios en las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Como sabrán, ahora la reparación mitral borde a borde, o clip mitral, como le decimos más informalmente, tiene una recomendación de grado 1A para pacientes con insuficiencia mitral secundaria que persisten sintomáticos a pesar del tratamiento médico y del uso de resincronizador, siempre y cuando obviamente estuviese indicado. Esto probablemente se deba a los resultados del estudio ReShape, que vino un poco a desempatar las diferencias o los resultados opuestos que habían dado el estudio COAP y el MITRA-FR, que seguramente les suenan, y también a la publicación del estudio ReShape, que vinieron a darle un poco más de peso a esta recomendación de la reparación mitral borde a borde. Otra estrategia que obviamente no está contemplada en las guías, pero que también vale la pena mencionar, es el uso de clip mitral como puente al trasplante, en este caso con los resultados de a 2 años del registro Mitra Bridge, donde se utilizó la reparación mitral borde a borde como estrategia de puente al trasplante en pacientes que ya estuviesen en lista o pacientes que podrían ser potenciales candidatos o como puente a la decisión. Lo interesante es que se trata obviamente de una población de altísimo riesgo y este registro lo que muestra es que hubo en aquellos pacientes que recibieron esta estrategia una reducción significativa de la presión sistólica pulmonar. Varios pacientes alcanzaron la posibilidad de recibir un trasplante de manera electiva. Casi un 14% de los pacientes lograron una mejoría hemodinámica que los puso o les dio la candidatura al trasplante y casi un 23% de los pacientes logró una mejoría clínica y hemodinámica tal que pudieron salir incluso de la lista de trasplante. Cuando hablamos de pacientes que esperan un trasplante, hablamos probablemente de la población de mayor riesgo en la insuficiencia cardíaca y como pueden ver, a 2 años el 47% estaba libre de eventos, lo cual no es un número despreciable. Otra estrategia que también se ha puesto en discusión, sobre todo en el último año, después de que se publicó el estudio del RELIEVE-HF, es generar un shunt intraatrial como tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Este estudio incluyó pacientes con insuficiencia cardíaca en todo el espectro de la fracción de eyección. Y si bien el estudio no demostró una mejoría en cuanto a eventos clínicos, ni tampoco en cuanto a calidad de vida, de acuerdo al cuestionario de Kansas, una vez que estos resultados se evaluaron de acuerdo a la fracción de eyección, que era un análisis que estaba preespecificado, lo que podemos ver es que aquellos pacientes con una fracción de eyección de menor al 40% tuvieron una reducción significativa de eventos en el seguimiento, mientras que los pacientes que tenían una fracción de eyección preservada o levemente reducida no solo no se beneficiaron, sino que tuvieron más eventos en el seguimiento, por lo que esta estrategia podría ser incluso perjudicial. Obviamente, quiero aclarar que estos son todos resultados exploratorios porque es un análisis preespecificado y no son los resultados del estudio en sí. El estudio es un estudio neutro, pero creo que vale la pena mencionarlo y tal vez que se ahonde un poco más en este probable beneficio en pacientes con FEBI reducida. ¿Qué nos depara el futuro en este grupo de pacientes? Bueno,
Futuro a corto plazo, diría yo, la aldosterona como target claramente. Venían con muchos estudios ongoing súper interesantes que estamos esperando los resultados, con antagonistas de receptores de mineralocorticoides no esteroideos, como la finerenona, que ya ha ganado su lugar o está ganando su lugar en la IC con FEBI preservada. Ahora veremos con FEBI reducida. Y la inhibición de aldosterona sin tasa, con, por ejemplo, el vicadrostat, junto con empaglifosina en el estudio del SIHF. La miosina es otro target también que probablemente nos vaya a dar de qué hablar, con el omecamtiv mecarbil, que es un activador selectivo de la miosina, y el estudio COMET-HF, que está actualmente aleatorizando pacientes y estamos esperando los resultados. Desafortunadamente, esta droga no está todavía disponible o aprobada para su uso en nuestro continente, pero podría llegar a ser una alternativa. Y sabemos también que tenemos nuevos estudios ongoing con respecto a la estimulación cardíaca, estimulación en el GIS o la rama izquierda versus resincronización. Así que creo yo que falta muy poquito para que empecemos a hablar de tal vez un quinto fantástico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Realmente es muy alentador ver cuántas posibilidades más tenemos para pensar en opciones terapéuticas en los pacientes con fracción de eyección reducida. Y yo ahora voy a hablar del otro 50% de la población con insuficiencia cardíaca, que son aquellos pacientes que tienen fracción de eyección preservada. Y ustedes saben que durante muchos años hablábamos como que había un fantasma respecto al tratamiento de estos pacientes, porque hasta el año 21 no teníamos drogas específicas para su manejo. Las guías nos decían que no había evidencia de drogas que reduzcan la mortalidad. En el 21 nos hablaban de los diuréticos y del tratamiento etiológico, pero nada más. Y es recién en el 22 cuando tenemos novedades importantes y el primer grupo terapéutico con alto nivel de recomendación y evidencia, como ustedes saben, son los inhibidores de ISGLT2, donde entonces son las primeras drogas a utilizar. Después utilizar los diuréticos si son necesarios y en algunas poblaciones especiales los antagonistas del receptor de aldosterona o los ARNI. El hecho de que los ISGLT2 sean las drogas que las guías ponen inicialmente con el mayor nivel de recomendación y evidencia, como ustedes saben, están basados en los datos de los estudios de LIVER y Emperor Preserve con EMPA y dapagliflozina respectivamente. Incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección mayor del 40%, y estos estudios mostraron una reducción del 20% del punto final combinado de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Cuando se analizaron ambos estudios de manera conjunta en un metaanálisis que llegó casi a los 12.000 pacientes, se vio que la reducción de la muerte cardiovascular se producía de manera significativa en el 12% de los pacientes y la reducción del riesgo de hospitalización se redujo en un 25%. Respecto de la indicación de los antagonistas del receptor mineralocorticoideo y de los ARNI, tenemos los resultados del estudio Paragon. El estudio Paragon, ustedes saben que fue un estudio que testeó sacubitril valsartán versus placebo y que fue un estudio neutro. Sin embargo, hubo una significativa heterogeneidad en grupos, en subgrupos preespecificados, que fue fundamentalmente beneficio en las mujeres y en aquellos pacientes que tenían una fracción de eyección menor a la mediana, que fue de 57%. Es basado en esto y después en un metaanálisis donde se incluyeron pacientes del Paraglide que se indican en algunos subgrupos el uso de los ARNI. Y respecto de los antagonistas del receptor de aldosterona, ustedes recuerdan también los resultados neutros del estudio TOPCAT con espironolactona.
Y el año pasado se presentaron los estudios de finerenona, que es un antagonista del receptor no esteroideo más específico, que mostró una reducción significativa de la morbimortalidad en estos pacientes del 16%. Y por eso probablemente a partir de este estudio cambien las indicaciones en los antagonistas del receptor de aldosterona en esta población. Recientemente se presentó el tiempo ganado en los pacientes que reciben esta terapia con ISGLT2 y con antagonistas del receptor mineralocorticoideo, y se ve que el uso de ambas mejora la sobrevida en 3,6 años en pacientes mayores de 65 años. Pero, como sabemos, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es realmente una enfermedad con muchas comorbilidades y es muy frecuente la presencia de obesidad, de fibrilación auricular y de diabetes tipo 2 en esta población. Y lo que vamos a ver ahora es cómo intervenciones sobre estas comorbilidades, cuando están presentes en el paciente con insuficiencia cardíaca, tiene un impacto positivo en reducir la morbimortalidad. Si nosotros analizamos de manera conjunta los datos de semaglutide, tanto de los estudios STEP, con diabetes y sin diabetes, y los subgrupos que presentaron insuficiencia cardíaca definida por el investigador en los trabajos SELECT y el trabajo de FLOW, vemos que hay una reducción del punto final de muerte cardiovascular y tiempo al primer evento de insuficiencia cardíaca en estos pacientes que, por supuesto, todos tienen como criterio de inclusión, además de la insuficiencia cardíaca, un índice de masa corporal mayor de 30 kilos por metro cuadrado. Igualmente, los resultados de tirzepatide, que están presentados en el estudio SUMMIT, en una población similar, mostraron una reducción significativa del punto final combinado, entonces siendo una cuarta droga en los pacientes con obesidad. También es muy importante recordar que el ejercicio y la dieta son también un pilar para el tratamiento en esta población, sobre todo porque mejoran la calidad de vida y la capacidad de ejercicio. Respecto de la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca son medio gemelos y aproximadamente entre el 40 y el 50% de esta población presenta fibrilación auricular, y si bien no tenemos datos definidos de que el tratamiento precoz de la fibrilación auricular, ya sea con drogas o con ablación, mejora la evolución, sí tenemos datos que lo sugieren, como por ejemplo los resultados del IST-AFNET, que la mitad de esta población con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular eran pacientes con fracción de eyección preservada, y se observó una tendencia a la mejoría en la evolución en los pacientes que recibieron ablación. Si bien este estudio no tenía poder estadístico para contestar esta pregunta, pero también datos de vida real, como del registro sueco, muestran resultados similares, que el tratamiento de la fibrilación auricular reduce por lo menos la hospitalización en esta población. Y no nos tenemos que olvidar de la inflamación como un foco terapéutico, porque entendemos que la inflamación, fundamentalmente vinculada con la obesidad y la diabetes, es uno de los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces estamos esperando resultados de estudios, como por ejemplo con Ciltibeximax en el Hermes o con inhibidores de la metaloproteinasa oxidativa en el Endeavor. Esto
podría ser también un nuevo target terapéutico. También tenemos muchos estudios en marcha, fundamentalmente combinando los ISGLT2 con diferentes inhibidores de la aldosterona, con inhibidores de la síntesis de aldosterona. Hay nuevamente estudios en marcha con espironolactona y con las moléculas antiinflamatorias. Como comentario final, entonces recordar que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es un síndrome heterogéneo, tiene alta tasa de comorbilidades y que eso se relaciona con la fisiopatología. Los inhibidores de ISGLT2 y finerenona mostraron reducción de muerte cardiovascular y hospitalización. Los ARNI tienen indicación en algunos subgrupos y los agonistas de GLP-1 son efectivos en los pacientes obesos. Recordar la dieta, recordar el ejercicio y que creo que en los próximos años seguiremos con novedades en el tratamiento. Les agradezco la atención y ahora quiero invitar a la doctora... Quiero invitar a la doctora Lucrecia Burgos, staff del programa por enfermedades, que nos va a hablar un tema que realmente es apasionante en la hospitalización del paciente y sobre el cual ella lidera una línea de investigación muy importante. Nos va a hablar de la congestión residual, cómo tenemos que mirarla. Gracias. Bueno, muchas gracias Mirta por la invitación, por la presentación. Antes de poner en la mira la congestión residual, me gustaría que repasemos 3 conceptos principales. En primer lugar, tenemos que entender la congestión. En segundo lugar, tenemos que ver cómo la evaluamos la congestión. Y en último lugar, y personalmente el más importante, es cómo tenemos que tratar y guiar la descongestión. Para poder entender la congestión, me gustaría que nos imaginemos como una cascada. No tan bella como una cascada, pero fisiopatológicamente es un fenómeno progresivo en la cual ocurre de forma dinámica la acumulación de agua. Esto lleva que en un escenario más avanzado o final tengamos una insuficiencia cardíaca clínica sintomática, que es probablemente el paciente que uno hospitaliza por insuficiencia cardíaca y probablemente sea el paciente que ustedes van a ver en la guardia. Si uno va tiempo atrás, es un paciente que no tiene clínica de insuficiencia cardíaca, pero tiene cambios hemodinámicos por biomarcadores y ultrasonido que habla de que hay congestión subclínica. Y si vamos aún más tiempo atrás, es un paciente que está completamente asintomático. Pero ¿cuál es el foco de esta charla y el motivo por el cual nosotros queremos apuntar y dedicar y qué ponemos en la mira? Básicamente la congestión subclínica, porque es un fenómeno tan frecuente que entre el 30 y 50% de los pacientes que son ingresados por congestión en nuestras clínicas son dados de alta con este fenómeno. Y es importante porque la congestión subclínica se asocia directamente con el pronóstico con los eventos clínicos. Los pacientes tienen más riesgo de rehospitalizarse y de morirse a corto plazo cuando es dado de alta con congestión subclínica. En un estudio de corte realizado en nuestro centro, aproximadamente el 40% de los pacientes será dado de alta con congestión. Muy parecido a los datos a nivel internacional, con lo cual esto ocurre y este fenómeno es frecuente en todas nuestras clínicas. Y como pueden ver, aquellos pacientes que fueron dados de condiciones óptimas, color verde, un paciente sin congestión clínica ni subclínica, la tasa de eventos a 90 días en el punto final combinado ocurrió solamente en el 5% de los casos. Y cuando vemos el grupo de pacientes con congestión subclínica, más de la mitad. Motivo por el cual, ¿qué tenemos que poner en la mira? La congestión subclínica. Es fácil ver si el paciente tiene edemas, es fácil ver si el paciente tiene rales, pero recuerden que la mitad de los pacientes no lo van a tener. Hace aproximadamente 3 años, en una edición del precongreso en el año 2022, le consulté a unos 500 colegas cómo evalúan la descongestión en su práctica cotidiana. El 65% se apoya en la clínica, el 8% en biomarcadores y el 25% en ultrasonido. Volví a utilizar el poder de las redes y les consulté, probablemente muchos de ustedes hayan respondido a la encuesta, cómo evalúan en su práctica clínica la descongestión, el 57% en clínica y elevó levemente la práctica y la utilización de ultrasonido en un 30%, con lo cual estamos mejorando, pero todavía resta trabajo que hacer. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la descongestión? El último punto. Podemos apoyarnos en 3 pilares fundamentales, o al menos creo que son importantes apoyarnos. Ultrasonido, biomarcadores y dispositivos implantables de inteligencia artificial. En el primer punto, que creo que es lo más accesible, creo que todos los grupos de trabajo donde estamos acercándonos, es el ultrasonido. ¿Y qué
¿Qué técnica de ultrasonido vamos a usar? Es básicamente el tipo de congestión que tiene el paciente. Sabemos que hay múltiples fenotipos de congestión. Tenemos un fenotipo de congestión que es predominantemente una redistribución vascular, con aumento de presiones de llenado aumentadas. Y en el otro extremo tenemos el paciente que tiene congestión tisular. Es el paciente edematizado, es el paciente con ascitis. Es un paciente que también va a tener líquido en cavidades y en pleura. Y en el medio tenemos el fenotipo mixto. Ya se imaginaron los dos grupos de pacientes. Si volvemos al paciente de congestión vascular o presiones de llenado aumentadas, ¿qué vamos a buscar? Cambios en las presiones de llenado, la presencia de líneas B, o vamos a evaluar los cambios en las venas. ¿Qué utilizamos más frecuentemente nosotros? La dilatación de la vena cava inferior, pero hay muchos grupos de trabajo que también utilizan el protocolo Vexus. Y en el otro extremo, más simplemente vamos a buscar la presencia de líquido en cavidades, ecografía de abdomen o de pulmón. Creemos tanto en la utilización de ultrasonido que ya hace unos años diseñamos y ya publicamos los resultados del estudio Cavalli US Acute Heart Failure, en la cual hicimos un protocolo en el cual randomizamos pacientes a ser tratados bajo el Standard of Care versus un tratamiento guiado por descongestión, por ultrasonido de pulmón y de vena cava inferior. No es sorpresa para nadie que los pacientes que eran guiados bajo esta técnica eran dados de alta con menor congestión y eso impactó directamente los resultados clínicos a 90 días. Tal importante es esto que por primera vez recién en el año 2023 la Sociedad Europea de Cardiología nos dice cómo tenemos que mandar de alta a los pacientes, donde tenemos básicamente un dominio clínico, un dominio de laboratorio y un gran conglomerado de imágenes, a cual tenemos la placa de tórax, la presión de llenado de diastólicos y la vena cava inferior y ultrasonido de pulmón. Esto fue un grupo de consenso, donde identificaron todos los trabajos que realizaron anteriormente, dijeron qué parámetros asocian a mayor riesgo, pero este algoritmo no había sido puesto en práctica. Con lo cual ahí encontramos la oportunidad y lo que hicimos fue bajar este algoritmo a nuestra población y hace tan solo menos de un mes publicamos en el European Heart Journal nuestra experiencia con la validación de este esquema multiparamétrico y encontramos que la mitad aproximadamente de los pacientes cumplen los 3 criterios de descongestión acorde a la Sociedad Europea de Cardiología y como pueden ver aquel paciente que es realmente descongestionado por reducción de NT-proBNP, líneas B y vena cava inferior no se reinterna. Con lo cual creo que este algoritmo es sólido, es simple y es el que debemos implementar. En segundo lugar tenemos los biomarcadores. Todos conocemos el NT-proBNP, a todos nos encanta, pero lamento decirles que ha fallado los 2 ensayos clínicos para guiar el tratamiento descongestivo en la práctica cotidiana, motivo por el cual nadie en nuestro diario realiza NT-proBNP todos los días para subir o bajar la furosemida. Si bien estos estudios tuvieron múltiples problemas metodológicos o algunas falencias que habríamos hecho diferentes, esta evidencia nos dice que no se tiene que utilizar de forma rutinaria y aislada el NT-proBNP para subir o bajar la furosemida. Y en el segundo punto tenemos el CA125. Es un biomarcador que nos gusta mucho porque es barato, no depende de la función renal, no depende del peso de la obesidad del paciente, pero tiene 2 problemas para los pacientes hospitalizados. Primero, que tiene un fenómeno de comportamiento de elevación como un lag en la cual tarda en elevarse, con lo cual si el paciente se hospitaliza de forma aguda, capaz se eleva al 3.º, 4.º día. Y además tiene una vida media larga, motivo por el cual su elevación va a persistir por 7 a 10 días, por lo cual resulta un biomarcador muy atractivo para el escenario ambulatorio, no para el escenario internado. Y además, este biomarcador nos habla del tipo de congestión tisular, donde hay líquido presente en cavidades como pleura o abdomen. Y el tercer punto, de una forma elegante, se lo voy a dejar a Mariano, que es de dispositivos implantables de inteligencia artificial, donde nos va a comentar qué rol tienen. Con lo cual, ¿cómo entendemos nosotros que tiene que ser la descongestión? En el escenario ideal, en el escenario que podamos practicar todos los días, nos tenemos que acercar con los métodos que tengamos disponibles en nuestro medio a la forma más multiparamétrica posible, en nuestros esfuerzos, en lo que sea pragmático, en lo que podamos implementar en el mundo real de forma cotidiana, que va a ser siempre en la clínica, pero acompañémonos de un método ultrasonido, veamos el pulmón, veamos las venas, utilicemos el NT-proBNP. Y para poner en la mira, no solamente sacamos y ponemos líquido en la cardiología, eso es un enfoque de hace como 30 años en la insuficiencia cardíaca, sabemos acá el gran rol que tiene el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que la furosemida no inhibe estas vías, sino que las hiperactiva, motivo por el cual la furosemida no impacta en el pronóstico de estos pacientes, que sí el tratamiento médico dirigido por las guías. No solamente disminuye mortalidad de hospitalizaciones, también logra la descongestión, por lo cual todo paciente hospitalizado o que han visto en su consultorio por empeoramiento, titulen medicación para también lograr la descongestión.
Para cerrar como mensajes finales, la congestión subclínica es sumamente frecuente y se asocia a peor pronóstico, eso no hay ninguna duda. Tenemos diferentes fenotipos de congestión tisular y vascular y tenemos que saber cómo evaluarla según el tipo de fenotipo. Reconocer la congestión, que tiene que estar en nuestra mira, tiene implicancias terapéuticas y pronósticas, son muy duras. Y el abordaje actual para ir a la descongestión tiene que acercarse en función a nuestros recursos lo más cercano al multiparamétrico. Y como mensaje final, actualmente estamos en un cambio de paradigma furocéntrico a un paradigma de descongestión guiada por tratamiento médico dirigida por las guías. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucrecia. Ahora queríamos entonces invitar al doctor Benzadón. El doctor Benzadón es jefe del Departamento de Calidad y también de Innovación Digital del ICBA y bueno, nos va a hablar justamente de este tema realmente importante que tenemos que empezar a conocer para poder implementar, que son las herramientas digitales para el manejo de insuficiencia cardíaca. Bueno, muchas gracias Mirta por la oportunidad de mostrar este tema que creo yo es sumamente interesante y es clave que empecemos a incorporarlo en nuestra práctica clínica. A modo de introducción, mostrarles esto. Esto es nuestra caja de herramientas habitual. Estos son los recursos diagnósticos y terapéuticos que recién mencionamos y que solemos utilizar al momento de abordar los pacientes con insuficiencia cardíaca, como recursos diagnósticos, exámenes complementarios, examen físico, anamnesis, y también lo que usamos como tratamiento, fármacos, dispositivos, intervenciones percutáneas y cirugía. Pero la idea de mi charla es mostrarles que el avance en la transformación digital que ha ocurrido en la sociedad también ha ocurrido en la medicina y en la cardiología y hay un montón de recursos digitales, un montón de recursos basados en software que hoy en día ya merecen, creo yo, ser incluidos dentro de nuestro arsenal diagnóstico y terapéutico. Con el propósito de aprovechar el tiempo e ir un poco más rápido, historia clínica electrónica es el primer componente, pero lo voy a ir a ampliar muy brevemente. Simplemente decir que la historia clínica es obviamente una herramienta digital clave en el manejo de estos pacientes y que incluso ya está demostrado con ensayos randomizados que incorporar herramientas de soporte a la decisión en las historias clínicas incrementa significativamente el porcentaje de pacientes que reciben el tratamiento médico óptimo. El segundo componente de las herramientas digitales que podemos usar en insuficiencia cardíaca es la teleconsulta. La teleconsulta que durante muchos años se dejaba de lado en estos pacientes porque obviamente no podemos hacer examen físico, pero que luego en la pandemia aprendimos y publicamos que la teleconsulta puede ser un complemento sumamente útil en los pacientes con insuficiencia cardíaca y a modo de ejemplo mostrarles este trabajo con 16.000 pacientes donde se vio que la implementación de una teleconsulta precoz luego del alta reduce significativamente el riesgo de reinternación de estos pacientes. El tercer componente de las herramientas de salud digital en insuficiencia cardíaca que les quería comentar son los denominados en inglés wearables, que son dispositivos que llevamos puestos. Algunos dicen vestibles, portables o portátiles. Dentro de estos dispositivos, por lejos, el más utilizado en el mundo son los relojes inteligentes. Hoy los relojes inteligentes permiten medir una serie de parámetros que hasta hace poco era imposible medir. Hoy podemos medir, por ejemplo, cuántos pasos por día camina una persona o cuántas horas por noche duerme una persona. Y se ha visto que estos biomarcadores digitales no solo predicen pronóstico, sino incluso pueden detectar empeoramiento, como la caída de los pasos caminados, o pueden estimular la actividad física de los pacientes. Es por eso que el año pasado, cuando presentamos el primer consenso argentino de salud digital, clasificamos, por ejemplo, al conteo de pasos como indicación clase 2A a nivel de evidencia B en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o están en prevención secundaria por un evento coronario.
Bien, pero también tenemos en insuficiencia cardíaca wearables o dispositivos portátiles que permiten evaluar la congestión de manera continua y no invasiva. Y a modo de ejemplo les muestro este dispositivo que se llama SOL, que va adherido al flanco del tórax y que por medio de microondas puede medir de manera permanente qué tanto líquido, qué tanta agua tienen los pulmones del paciente y por ende el equipo de salud puede de manera remota detectar qué pacientes están más congestivos e intervenir en una etapa donde todavía no es necesario internarlo para corregir esto. Y hay ensayos clínicos randomizados con este dispositivo que han mostrado que reduce significativamente las reinternaciones. Este es otro dispositivo que se puede utilizar también para medir la congestión pulmonar, que se llama REDS y que también tiene abundante evidencia de ensayos randomizados, que incluso hay hasta metaanálisis que muestran que la monitorización de los pacientes con estos dispositivos que evalúan la congestión es sumamente beneficiosa. El cuarto componente de las herramientas de salud digital que les quiero hablar hoy en insuficiencia cardíaca es el telemonitoreo o monitoreo remoto de pacientes. En el ICVA ya hace varios años que estamos empleando esta estrategia y que básicamente consiste en que el paciente, a través de su celular u otros dispositivos, registra cómo se siente, sus síntomas y sus signos vitales. Y el equipo de salud los va monitoreando para, como les decía antes, detectar qué pacientes requieren algún contacto, algún ajuste del tratamiento para evitar que sigan empeorando y terminen internándose. Y que esta estrategia es sumamente útil, ya hay abundante evidencia de estudios randomizados que fueron agrupados en este metaanálisis publicado ya hace 2 años en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología, donde se vio que no solo redujeron reinternaciones, sino también una reducción significativa de la mortalidad total. Tal es la evidencia que sustenta esta estrategia de telemonitoreo en insuficiencia cardíaca, que hoy en día casi la mitad de los centros de los Estados Unidos que dan un alta en insuficiencia cardíaca los incluye en un programa de telemonitoreo. Y el año pasado, en el consenso de salud digital, lo clasificamos como clase 2A, nivel de evidencia B, en pacientes con insuficiencia cardíaca que estén en periodo vulnerable. Así luce la plataforma que utilizamos nosotros en el ICVA, donde tiene, como les decía, una app para el paciente, donde registra sus síntomas y sus signos, y la plataforma que mira el equipo de salud. Ya desde hace aproximadamente 1 año que otras instituciones del grupo Swiss Medical, cuando dan el alta a pacientes con insuficiencia cardíaca, los enrolan en este programa y los monitoreamos, y por ahora los resultados preliminares son sumamente alentadores y coinciden con las experiencias internacionales que les mostré antes. Por último, y para terminar y cumplir con el tiempo, hoy en día diría que hay una segunda ola de transformación digital en medicina que está más incipiente y que tiene que ver con el procesamiento por inteligencia artificial de datos, de imágenes, de bioseñales o incluso del lenguaje, que pueden ser sumamente útiles en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por una cuestión de tiempo, solo les voy a hablar de herramientas de inteligencia artificial para procesar bioseñales corporales. Como ustedes saben, nuestro cuerpo permanentemente provoca bioseñales. Por ejemplo, la actividad eléctrica del corazón provoca lo que vemos en un electrocardiograma, que puede ser analizado por herramientas de inteligencia artificial. Y a modo de ejemplo, les muestro este trabajo realizado en la Mayo Clinic, donde ellos alimentaron la herramienta con unos 50.000 electrocardiogramas y su par de ecodoppler, y vieron que la herramienta podía detectar, solo viendo el electro, qué pacientes tenían disfunción ventricular, con un área bajo la curva ROC excelente de 0,93. Ustedes saben que el máximo de curva ROC es 1, eso es la perfección diagnóstica.
Pero también lo que se vio es que en los pacientes que la herramienta decía que tenían disfunción ventricular, pero no la tenían, se vio que en el seguimiento a 6 y 12 años tenían mucho más riesgo de desarrollarla. O sea que parece ser que no eran falsos positivos, sino que la herramienta estaba viendo algo incluso antes de que sea evidente por el ecocardiograma. Y por último, mostrarles un procesamiento de otras bioseñales, como son la voz. La voz del paciente se ve afectada cuando el paciente está congestivo, porque baja su capacidad pulmonar total, porque se dematizan las cuerdas vocales y porque se altera el tono simpático y parasimpático. Y es por esto que se han testeado estrategias y se han publicado en la cual el paciente diariamente graba su voz en un celular. Eso es procesado por herramientas de redes convolucionales que detectan algunos biomarcadores digitales que predicen o estratifican muy bien a los pacientes y permiten detectar la congestión incluso antes de que el paciente sienta síntomas. Así que para terminar y cumplir con el tiempo, decirles que la próxima vez que estén frente a un paciente con insuficiencia cardíaca, la próxima vez que, como decía Milagros, las 4 drogas principales no funcionen, no solo piensen en dispositivos, en cirugía o en intervencionismo, sino también piensen en herramientas digitales. Muchas gracias. Bueno, realmente muy interesante todo lo que nos mostraste. Y ahora vamos a hacer una discusión. Quiero invitarlos a que hagan preguntas, aprovechemos a los excelentes speakers que tenemos. Y para iniciar y calentar motores, quiero presentarles a la doctora Antonella De Bortoli, staff del servicio, y al doctor Damián Malano, que es fellow avanzado, que está completando su formación en la especialidad, como para que nos hagan algún comentario, si quieren hacer preguntas. Bien, sí. Sí, pero ahí está. Bien, bueno, excelente puesta al día y puntos claves de esta patología. Un poco quería preguntarte a vos, Rocío, que hablaste de insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Sabemos que el MitraClip ya era una opción en pacientes con insuficiencia mitral severa y ahora aparece inclusive como una alternativa como puente a trasplante en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Pero quería preguntarte un poco de a qué pacientes se verían beneficiados de esta estrategia y qué es lo que tenemos que evaluar para pensarlo. Bien. Bueno, muy interesante y gracias, Antonella, por la pregunta. Es cierto que este cambio que yo les mencionaba en las guías de valvulopatías que se publicaron ahora en el Congreso Europeo, cambian un poco el nivel de recomendación y de evidencia y lo ponen con clase 1A a la reparación mitral borde a borde o MitraClip o clip mitral. Hay pacientes, digamos, yo creo que todos los pacientes podrían ser potenciales candidatos y hago hincapié en el potenciales porque siento que tenemos que tenerlo al clip mitral siempre en mente, pero tenemos que ver muy bien qué paciente tenemos enfrente. Tenemos que asegurarnos que el paciente tenga obviamente síntomas de insuficiencia cardíaca, tenga disfunción ventricular, su insuficiencia mitral sea realmente severa, se encuentre bajo tratamiento médico óptimo o al menos lo más optimizado posible de acuerdo a sus parámetros, tenga los dispositivos necesarios si los tenía indicados y además cumpla ciertos criterios clínicos y ecocardiográficos. Dentro de los clínicos un poco fue los que les mencioné de tener síntomas, etcétera, y después algunas cuestiones ecocardiográficas que son interesantes que lo ponen como candidato o buen candidato o que va a tener un buen resultado de este tipo de intervenciones. No voy a entrar mucho en detalles, eso es más del área de los hemodinamistas, pero hablamos del criterio de desproporcionalidad de la insuficiencia mitral o un perfil más COAPT, llamaríamos, que son pacientes que tienen un gran volumen regurgitante para un ventrículo tal vez no tan extremadamente dilatado. También entender que es una estrategia que, si bien la utilizamos en pacientes con disfunción ventricular severa, sintomáticos a pesar del tratamiento, etcétera, hay ciertos criterios que nos hablan de demasiada gravedad como para beneficiarse. Hay pacientes con hipertensión pulmonar, con tal vez más de 70 de sistólica, con fracciones de eyecciones muy bajas o con ya shock cardiogénico, la estrategia podría incluso ser fútil, entonces tal vez ahí ya pierde un poco lugar. En pacientes que no cumplen estos criterios clínicos y ecocardiográficos, el CLIP puede ser una estrategia siempre y cuando
se hayan evaluado para otras estrategias como son el trasplante cardíaco o la asistencia ventricular, que tal vez en nuestro país no está tan disponible, pero pensaríamos tal vez en otras alternativas si no cumple criterios de buen pronóstico, por así decirlo, para resolverse con un mitral, con un clip mitral. Excelente. Bueno, yo no sé si están, me parece, ¿anda? Sí. Sí. Día a día vemos pacientes con insuficiencia cardíaca en internación, Lucre, y al momento de llegar al alta vemos que los rales se van, que se va la congestión de edemas, y llega el momento de darle el alta y nos preguntamos si los estamos mandando realmente descongestionados. ¿Cuáles son aquellos pacientes que tienen más riesgo de tener una congestión residual? Bueno, es una excelente pregunta porque ocurriría todo lo contrario de lo que uno pensaría, en la cual mandaríamos de alta congestivos el que es de bajo riesgo, total le va a ir bien. Y ocurre un fenómeno que es todo lo contrario. Es el paciente que tiene el peor perfil clínico, es un paciente que se ha hospitalizado previamente, el que tiene peor clase funcional, péptidos más aumentados, peor tolerancia al tratamiento médico dirigido por los guías, FEBI más baja, más comorbilidades, con lo cual ese perfil de paciente que probablemente también vuelva a reinternarse por todas estas comorbilidades, nosotros encima no tenemos el esfuerzo para descongestionarlo apropiadamente. Así que en casi todos los estudios observacionales los pacientes de mayor riesgo son los que se van de alta con peor perfil hemodinámico. Con lo cual, en tiempo finito y recursos finitos, creo que tenemos que hacer un target en pacientes especialmente vulnerables. En el mundo ideal serían todos, pero como le comentamos Damián, en el mundo de recursos finitos los pacientes de alto riesgo son los que realmente tienen que irse a alta con una descongestión efectiva. Así que excelente pregunta. Lucrecia, y me parece muy interesante esta discusión de congestión residual, congestión subclínica, ¿no? Porque muchas veces nosotros entendemos que el paciente persiste con alguna grado de congestión, ya sea clínica o subclínica, pero no podemos descongestionarlo. Y sabemos, pero no podemos porque hay pacientes en los cuales es difícil, los que tienen síndrome cardiorrenal, los que están hipotensos, los que toleran mal la medicación. Entonces ese paciente en algún momento le tenemos que dar de alta. Entonces, ¿qué herramienta tenemos para poder seguir manejándolo y tratar de evitar una nueva hospitalización? Es muy buena pregunta porque como hablábamos en ese perfil de paciente de alto riesgo, que probablemente tenga un evento asociado a la congestión, tenemos que contenerlo, sostenerlo en el ambulatorio para evitar una nueva hospitalización, porque esto es como un loop, en la cual mayor riesgo, mayor hospitalización y tenemos que cortarlo de una forma efectiva. La forma en la cual nosotros entendemos, y hace ya varios años sostenemos estos pacientes de alto riesgo, es mediante el hospital de día. Cuando identificamos un paciente de alto riesgo de hospitalización, lo sostenemos en el ambulatorio mediante la infusión de diuréticos endovenosos y también hacemos una evaluación muy minuciosa de la resistencia diurética. Como dice Mirta, no es que nosotros no queremos hacer que el paciente haga balance negativo, a veces simplemente no se puede o es difícil, con lo cual evaluamos sistemáticamente el suero urinario, utilizamos combinaciones de diuréticos. Acá hablamos, en vez de la cuádruple terapia que comentó Rocío, utilicemos una cuádruple terapia de furosemidra, hidroclorotiazida, espironolactona y ICGLT2. Esa cuádruple terapia muchas veces ayuda a poder descongestionar al paciente de forma efectiva, siempre y cuando recordemos haber descartado el bajo gasto o cualquier condición primaria que esté perpetuando la congestión. Si hay alguien que, porque a veces no veo bien por la luz, adelante. No sé si, espera, yo se lo... Gracias. Quería saber qué opinaban sobre la infusión continua de furosemida, que la usamos muchísimo en las unidades coronarias, pero no sé qué experiencia tienen ustedes para los pacientes con bastante refractariedad en el tratamiento diurético. Actualmente la evidencia que disponemos entre bolos o infusión continua a alta dosis es del estudio DOSE y creemos que es bastante similar. Cuando pasamos de una dosis de bolos de infusión continua va a ser dependiente de la dosis. Ya cuando requerimos más de 200 miligramos en forma de bolos pasamos a una infusión continua. Pero en el hospital de día, donde el tiempo de administración de diuréticos es tan solo 4 a 6 horas, una infusión continua que a lo sumo serán 20 miligramos hora, nosotros utilizamos dosis más altas teniendo en cuenta la dosis basal del paciente. Así que en internación más de 200 miligramos vamos a continua y en el ambulatorio utilizamos bolos con dosis elevadas que puede ser de 40 a 60 miligramos endovenosos por hora. Eso es una forma práctica, enfermería también es práctico y lo máximo que damos en bolos es cada 4 horas, pero es un poco engorroso también hasta para el paciente. ¿Anto? Bien.
Bien, yo quería hacer un poco hincapié en esta gran herramienta que es el telemonitoreo, que sabemos que si bien no reemplaza al control clínico, sí es una gran herramienta. Entonces quería preguntarte, Mariano, en nuestra experiencia de esto que venimos haciendo, ¿qué es lo que nos fijamos para ver si un paciente sería candidato a telemonitoreo? ¿En qué momentos los incluimos? Y realmente, ¿cuáles son las alarmas que miramos y qué nos permite hacer el telemonitoreo mediante esto? Bien. Bueno, sí, la selección del paciente en el telemonitoreo es muy importante porque el rol del paciente es activo, entonces tiene que ser un paciente adherente y lo que decimos nosotros es que tiene que ser un paciente apto digitalmente. Apto digitalmente es que tenga celular y que sepa manejar alguna app diferente al WhatsApp. Para nosotros, si cumple esos dos criterios, ya puede entrar al programa independientemente de su fracción de eyección. Y básicamente lo que miramos en el monitoreo, bueno, ustedes lo hacen diariamente, es si hay algún empeoramiento de los síntomas o si hay algún empeoramiento de los signos vitales. En nuestro programa el paciente registra su peso, su presión arterial, su frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Así que la idea es agarrar precozmente al paciente antes de que no pueda ser manejada de manera ambulatoria. Todos recordarán en la internación pacientes que se internan con 5, 7, 10 kilos de peso. La idea es que con el telemonitoreo obviamente no llegará a esos valores. Y nos permite también, obviamente, poder titular medicación al alta, poder detectar tempranamente la congestión, programar hospitales de días, ajustar el diurético. Así que realmente es una herramienta muy útil. Bien. En el ICBA son ellos dos los que miran diariamente las alertas, así que la verdad es que saben ustedes quizás hasta mejor que nosotros en qué momentos citar al paciente o cuáles son aquellas alertas que hay que darles mayor relevancia. Sí, y un tema que para mí fue una sorpresa muy interesante es la cantidad de pacientes que pueden utilizar el telemonitoreo. Yo al principio pensé, bueno, una población añosa, nosotros tenemos una edad media de 80 años y sin embargo es altísimo la tasa de pacientes que pueden adherir desde el conocimiento, el uso de la app. Me pareció muy interesante. El año pasado presentamos en la SAC un trabajo donde comparábamos los pacientes menores de 65 años con los mayores que entraron al programa. Obviamente ahí hay un sesgo de selección porque entraron al programa, pero lo que vimos era que los mayores de 65 son más adherentes que los jóvenes, cargan más los datos, etcétera. Así que si pasa ese filtro de apto digitalmente, la edad no es una limitante. Genial. Bueno, ya tenemos que dejarlos, lo lamentamos porque nosotros nos quedaríamos charlando un rato más, pero bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Buenas tardes.